Hola, bienvenidos a Neuro en un Minuto. Hoy hablaremos sobre las neurociencias de las experiencias místicas. Acompáñenme. Si bien hay desacuerdo sobre la definición y la naturaleza de las experiencias místicas, existe más o menos un consenso en que este tipo de experiencia diverge en formas básicas de la conciencia consciente ordinaria y deja una fuerte impresión de haber encontrado una realidad radicalmente diferente de la pendiente de los sentidos. Estas vivencias son usualmente raras, fugaces, pero a menudo se destacan como momentos alegres y definitorios en la vida de quienes las viven. En el caso de las religiones monoteístas, muchos de sus líderes han tenido este tipo de experiencias, en las que comparten características fenomenológicas como sentir y escuchar una presencia, ver una figura, ver luces y, en muchos casos, sentir miedo. Muchas de estas experiencias han ocurrido en entornos muy especiales como las montañas. En un estudio realizado con alpinistas contemporáneos, no místicos, han informado de experiencias similares. Las similitudes entre estas revelaciones en las montañas y su aparición en los montañistas contemporáneos eh, dan la idea de que la exposición a la altitud podría afectar los mecanismos funcionales y neuronales, facilitando así la experiencia de una revelación. Se ha sugerido que diferentes funciones que dependen de áreas del cerebro, como la unión temporoparietal y la corteza prefrontal, se alteran en grandes altitudes. Además, la hipoxia aguda y crónica afectan significativamente la unión temporoparietal y la corteza prefrontal. Y ambas áreas también se han relacionado con percepciones corporales alteradas y experiencias místicas. La estancia prolongada en altitudes elevadas, especialmente en situaciones de privación social, también puede conducir a disfunciones del lóbulo prefrontal, como baja resistencia al estrés y, en algunos casos, pérdida de la inhibición. A partir de estos hallazgos fenomenológicos, funcionales y neuronales, han sugerido los autores de estos estudios que la exposición a las altitudes podría contribuir a la inducción de experiencias de revelación y de contenido místico y podría ayudar a la comprensión de la metáfora de la montaña en muchas de estas religiones. Las experiencias místicas y religiosas son importantes no solo para el místico mismo, sino también para muchos de sus seguidores, como lo fue de hecho con respecto a los líderes de las tres religiones monoteístas. Sin embargo, con respecto a su carácter subjetivo, las experiencias místicas casi nunca son accesibles a los sentidos, a los estudios, de los investigadores quienes están interesados en examinarlas. Por esto implica una serie de ajustes metodológicos y una serie de herramientas. En este caso, las herramientas de la neurociencia cognitiva permiten abordar experiencias religiosas y místicas no solo mediante el análisis semántico de textos, sino también abordando experiencias similares en sujetos sanos, durante estancias prolongadas a gran altura o en paradigmas cognitivos. Las neurociencias cognitivas, a su vez, podrían beneficiarse de la investigación del misticismo en su esfuerzo por ampliar nuestra comprensión de los mecanismos de la conciencia corporal y la autoconciencia. Se han intentado realizar diversos estudios, entre estos también, por ejemplo, en comunidades religiosas, como las comunidades monásticas. Se han empleado técnicas como el uso de electroencefalografía, así como resonancia magnética funcional, demostrando que al momento de evocar experiencias místicas se evidencia activación en diferentes localizaciones cerebrales.
Esto incluye regiones como el córtex orbitofrontal, con una implicación importante en el hemisferio derecho, en cortezas como la medial, temporal, lóbulos parietales, tanto inferior como superior, y el núcleo caudado. En el hemisferio izquierdo se evidencia activación de la corteza prefrontal medial, del cíngulo anterior, del lóbulo parietal inferior, de la ínsula, el núcleo caudado y el tronco encefálico. Además, se identifica actividad en la corteza visual extraestriada, así como otras zonas sensoriales, dependiendo del tipo de experiencia. Estos resultados lo único que nos permiten evidenciar es la gran implicación de múltiples sistemas cerebrales. Otras de las áreas en las que en la actualidad se vienen analizando las experiencias místicas que puede llegar a ser más cercano para las personas en su cotidianidad son los procesos de meditación. La meditación implica funciones cognitivas de autorregulación mejorada que implica el control de la atención, la gestión emocional y la autoconciencia. Por ejemplo, en investigaciones sobre la meditación de atención plena se han realizado varios cambios en las estructuras del cerebro con una mejora considerable en los procesos atencionales, con la asociación de una mayor actividad de la corteza cingulada anterior, siendo este uno de los hallazgos más consistentes en este tipo de estudios. La práctica de la atención plena mejora la regulación de las emociones y reduce la respuesta al estrés. Las redes frontolímbicas involucradas en estos procesos muestran varios patrones de participación mediante la meditación de atención plena. El ejercicio o la práctica de este tipo de meditación tiene el potencial de afectar el procesamiento autorreferencial y mejorar la conciencia del momento presente. Las redes de estado predeterminado o redes de default, incluida la corteza prefrontal de la línea media y la corteza cingulada posterior, que apoyan la autoconciencia, podrían alterarse después del entrenamiento en este tipo de meditación. Lo que permite o permitiría usar este tipo de técnicas como una forma de intervención clínica para favorecer el bienestar. Estas investigaciones, sin embargo, requieren diferentes ajustes metodológicos, como el uso de estudios longitudinales, aleatorizados y controlados, activamente en muestras de gran tamaño para validar los hallazgos anteriores, así como la relación con el desempeño conductual, como el funcionamiento cognitivo, afectivo y social. Son solo algunas de las investigaciones que se han realizado en este tipo de experiencias místicas. Siguen realizándose muchos estudios y cada día aprendemos un poco más. Síganos para mayor información en nuestras redes. Muchas gracias. Hoy en Neuro para tu vida hablaremos de experiencias místicas y es muy común entre los jóvenes la búsqueda de elementos que activen e inciten al cerebro a niveles incluso peligrosos y dañinos, generando daños claramente a nuestro cerebro. Las experiencias místicas son un muy buen ejemplo, ya que se caracterizan por ser estimulantes multisensoriales y ser generadas por algunas sustancias psicoactivas sintéticas o naturales. También pueden ser generadas por meditación muy profunda, incluso presentes en alguna patología psiquiátrica o neurológica. Hablando de las sustancias psicoactivas, podemos decir que estas tuvieron un amplio uso entre la juventud de la década de los 60, principalmente en los Estados Unidos e Inglaterra, generando muchas tragedias y accidentes, por lo cual llegó al gobierno de los Estados Unidos y de otros países a declarar las sustancias peligrosas e ilegales. El consumo de hongos alucinógenos es una de las prácticas más antiguas de la humanidad,
Hace parte de los rituales en algunas comunidades indígenas y su uso se ha extendido a los jóvenes que los consumen con fines diferentes a estos rituales. Estas experiencias místicas pueden tener efectos duraderos. La sustancia responsable de estos efectos místicos o psicodélicos es la psilocibina, presente en concentraciones variables en la sombrilla y el tallo de una amplia variedad de hongos basidiomycetos. Sus efectos son mediados principalmente por los receptores de serotonina 5-HT2A. Entre los efectos experimentados por sujetos intoxicados se describe alteración en la percepción del tiempo, experiencias místicas y alucinatorias. Además, se ha descrito cambios en la percepción, cognición, afecto, volición y somestesia. Es importante reconocer tres aspectos importantes de cada persona que favorecen o no, podemos decirlo que pueden ser predisponentes para el desarrollo de estas experiencias místicas. En la primera hablamos de que el grado de predisposición de los sujetos a la experiencia mística es distinta. Especialmente van a tener mayor predisposición si tenemos en cuenta fenómenos que suelen aparecer con personas que están muy familiarizadas con lo religioso y lo espiritual. Por eso es muy común que se utilicen en muchos rituales. En segundo lugar, cada experiencia es distinta y es muy difícil de hacer nuevamente, de repetirse. Por eso a veces personas solo tienen una experiencia y no la vuelven a tener. Aumentan la dosis y lo que hacen es causar daño. Lo importante no es aumentar esta dosis, sino conocer las características de la persona y de la sustancia. Y en tercer lugar, es que la posibilidad de que la estimulación del lóbulo temporal constituya la condición necesaria de la experiencia mística, aunque esto no es suficiente, sería necesario pero no suficiente. Así podemos ver ejemplos de pacientes con epilepsia lóbulo temporal presentan experiencias místicas. Vimos un poco de cerebro de experiencias místicas y sustancias psicoactivas. Recuerden que estas sustancias psicoactivas son peligrosas, se debe regular su uso y en dosis altas, dosis inapropiadas, hacen daño al cerebro. Así que seamos muy cuidadosos con este tipo de sustancias. Gracias.